Bendecidos y bienvenidos a Enfoque Vertical. Hoy tenemos una palabra muy especial para ti. Alguien dijo que el éxito consiste en vencer el temor. ¿Has estado temeroso? Temor al futuro, temor a fracasar, tantos temores que vienen a nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de liberándonos del temor. No te vayas porque Enfoque Vertical comienza ahora. En la cruz por mí. Estamos de regreso aquí en Enfoque Vertical. Estoy súper contento por varias razones. Tenemos una palabra muy especial que compartir con ustedes el día de hoy porque está mi esposita conmigo, la pastora Michelle. Hola, sean más que bendecidos todos los que están ahí acompañándonos en esta noche. Qué bueno. Qué bendición. Noche, día, en el momento que sea la retransmisión. Así que sabemos que es una oportunidad bien linda de poder llegar a sus corazones. Bueno, pero tenemos una palabra muy especial que compartir en el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de liberándonos del temor. Liberándonos del temor. Y qué importante, y como base escritural, en los pasados programas he tenido la oportunidad de compartir un poco una serie de mensajes que he compartido en la iglesia Cristianismo Real, y basado en eso hemos hablado de algunos subtemas que son bien importantes. Y una de las cosas que hemos estado mencionando es el hecho de que el cristianismo es real y la palabra tiene en su totalidad el significado del evangelio es real. Esto es más que palabras bonitas, más que un cuento, una fábula como mucha gente puede pensar. Esto es real. Esto se trata de vidas transformadas, gente cambiada por el poder de Dios, matrimonio restaurado, gente que ha sido sanada, gente con destino nuevo, con eternidad. Esto es real. Gente tan joven como nosotros, claro, que estamos comprometidos con el Señor, porque ha sido tan bueno con nosotros que podemos decir que vivir en Cristo es algo bueno, es algo real, claro, es algo que sí, lo hemos experimentado increíble en cada uno de nosotros. Ahora, pero sabiendo eso, esa realidad, que mucha gente no puede recibir y no puede ver el poder de Dios en sus vidas. Y de hecho, eso es lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el poder es la habilidad de Dios para transformar. El Evangelio es poder, cambia y transforma. Pero que mucha gente, pastora, no puede ver el poder de Dios en su vida. Y estamos hablando de principios que desatan el poder de Dios en nuestra vida. Y de entrada, una de las cosas que queremos compartir es que el temor impide que podamos ver tantas cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Y quiero utilizar una base escritural que comencé a hablar en el pasado programa, que tuve la oportunidad de compartir la historia de Gedeón y cómo este hombre se levantó y le creyó a Dios y pudo hacer cosas grandes para el Señor. Una de las cosas que yo enfaticé y quiero recalcar es el hecho de que el tiempo de los jueces, cuando se escribe esta escritura, fue un tiempo de oscurantismo espiritual, un tiempo donde la nación, la mayoría no conocía a Dios, no seguía al Señor. Es común en ver muchos de los textos que decía acerca del tiempo de los jueces que cada cual hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que le daba la gana hacer, lo que podía, lo que quería hacer, no tenían ley, no seguían a Dios. Todo esto sucede luego de que Josué le declarara un verso muy citado en nuestra iglesia: yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, pero luego de eso se levantó una generación que no conoció a Josué, que no conocía al Señor, y en este tiempo le tocó vivir Gedeón. La consecuencia de eso vemos como en este capítulo, Jueces capítulo 6, Madián, que el ejército de Madián invadía la ciudad de Israel, y la consecuencia de eso era que Israel empobrecía en gran manera, y habían tiempos muy difíciles, nada muy distante a lo que vivimos hoy en día, donde mucha gente no sigue al Señor, no sigue la ley de Dios, y la pobreza viene, y vienen tantas situaciones. Ahora, pero ocurrió algo en Jueces capítulo 6, el verso 7, la Biblia dice de que el pueblo de Israel clamó a Dios. Clamó al Señor, y el resultado de eso es que Dios le levantó un profeta, y Dios después eventualmente levantó a Gedeón. Y me llama la atención, pastora, de entrada, que como aún en los peores momentos de nuestra vida, si clamamos a Dios, Dios siempre va a responder. Y Dios levanta a Gedeón y le hace un llamado muy particular. Y quiero leer brevemente estos versículos para poder compartir el tema. Jueces capítulo 6, el verso 11, miren el resultado aquí. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita.
Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová esté contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió, y esto es bien importante: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo?, le preguntó el Señor. Verso 15, Gedeón le respondió de nuevo: ah, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi padre es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Me llama la atención dos cosas bien importantes. Número uno, Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Eso lo compartimos en un pasado programa. Y es acerca de cómo Dios ve algo en nuestras vidas que ni siquiera nosotros vemos. ¿Por qué razón? Porque Gedeón estaba viendo las situaciones, los obstáculos, estaba asustado. Pero más sin embargo, Dios lo mira varón esforzado y lo mira varón valiente. Cómo Dios ve cosas en nuestra vida que nosotros ni siquiera podemos ver. Eso es lo primero que podemos ver. Lo segundo, para que Gedeón pudiera alcanzar la promesa de libertar a la nación de Israel y poder alcanzar las promesas de Dios, Gedeón tuvo que liberarse de temores en su vida, de temores, porque Gedeón tenía mucho temor por causa de las cosas que estaban aconteciendo, y él pudo librarse en su vida, pudo alcanzar las cosas que Dios tenía para él, liberándose de los temores. Y precisamente, ¿verdad? Nosotros aquí en Enfoque Vertical queremos, ¿verdad?, cada programa traer algo y enfocarnos en eso y exprimirlo, ¿verdad? Y yo creo que el tema que nosotros queremos enfocarnos en este programa es en el temor. Porque ciertamente como Gedeón pudo vencer el temor, ¿verdad? Pero como a lo mejor tú te preguntas, pero ¿cómo yo podré aplicar eso a mi caso? ¿Verdad que sí? Y yo creo que si vemos la historia y miramos y la escudriñamos muy bien, vemos que el mismo pueblo se encontraba en una situación de un sentimiento derrotista, ¿verdad? Un sentimiento donde ellos se sentían temerosos del ejército de Madián. Tanto es así que la Biblia declara en el libro de Jueces que ellos se escondían, y se escondían en cavernas, se escondían en cuevas, está en Jueces, porque capítulo 6, temían verso por 2. su vida, temían por el ejército de Madián que se estaba levantando en su contra, y los oprimían, los angustiaban, y ellos estaban empobreciendo, como tú muy bien dijiste. Pero esto no está muy lejos de la realidad del siglo XXI, porque regularmente nosotros, cuando tenemos temor, nosotros tendemos a reaccionar de esta misma forma. Tendemos a reaccionar escondiéndonos, tendemos a reaccionar a lo mejor abandonando eso que nos llama la atención, eso que sabemos que estamos llamados a hacer, eso que sabemos que a lo mejor tenemos el respaldo de Dios, pero por el temor precisamente decidimos escondernos, decidimos no dar la cara, decidimos no pensar más en eso, porque sentimos que no lo vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Si vemos ejemplos en la Biblia, tú puedes ver a Adán. Adán, cuando cometió pecado con Eva, ¿verdad?, tomando el fruto prohibido. ¿Qué hizo Adán? Cuando Jesús le llamó, ¿qué fue lo que declara la Biblia? Él dijo: me llamaste, pero tuve miedo y me escondí. Él tuvo temor y se escondió. Y así mismo podemos ver miles de ejemplos en la Biblia. Pero, ¿verdad?, el foco central de aquí es cómo tú y yo estamos reaccionando cuando nos encontramos en una situación donde el temor nos rodea, donde el temor llega y donde el temor comienza a generar una serie de pensamientos difíciles, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo estaba tomando una clase y un psiquiatra cristiano, el doctor José Omar González, él decía que nosotros, cuando llegan estos tiempos de temor, tenemos que sentarnos y tenemos que parar a analizar todos esos pensamientos que están llegando y que nos están provocando ese sentimiento de temor. Y él decía, es importante hacer una pausa y pensar y analizar por qué yo estoy pensando así. ¿Qué ha dicho Dios de mí? ¿Qué ha declarado la Biblia o la promesa que Dios ha hecho a mi vida? ¿Y por qué yo estoy reaccionando de esta forma ante esta situación particular? Y no es nada diferente a lo que estaban experimentando el pueblo de Israel. Ellos sintieron miedo y ellos se escondieron. Ellos dijeron, espérate, que nos van a liquidar. Y esto no pinta muy bien. Pero qué importante que nosotros podamos crear una conciencia diferente, porque el temor trae y acarrea una serie de consecuencias bien difíciles. Claro que sí.
Y es impresionante saber eso, porque eso es lo que hace el temor. Antes que nada, el temor me hace esconderme, que mucha gente se esconde, pastora, en momentos difíciles, se quieren enajenar de la vida y no enfrentar los retos y la vida que tenemos por delante. Usted ve en el ejército de Israel, ellos se escondían y Dios estaba en serio con esto. Y una de las razones, y de hecho en otra ocasión, la Biblia dice que Gedeón, cuando fueron a la guerra, habían 22,000 personas. Y Dios estaba tan en serio, parafraseando todo esto, Dios estaba tan en serio de que Él le dio un mandato a Gedeón de que solamente permanecieran aquellas personas que no tenían temor. Porque para alcanzar la vida que Dios tiene para nosotros, es importante que usted y yo sepamos de que debemos liberarnos de todo temor. Y yo sé que mucha gente, y yo sé que los que nos sintonizan, todos estamos en un proceso de transformación en nuestra vida, donde temores tocan a nuestra puerta. Vemos a veces la realidad económica, las situaciones que hay, la criminalidad, y el temor quiere tocar la puerta de nuestro corazón. Y a veces queremos enclaustrarnos y no exponernos a la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Evangelio es real y esto resulta, hermano, en vidas cambiadas, transformadas. Pero cuando hay temor en nuestro corazón, cuando la gente se llena de temores, el temor es paralizante. El temor te paraliza, el temor nubla tu visión, nubla tu vista y te impide ver tantas cosas lindas que Dios tiene para ti. Y a nuestra vida vienen constantemente temores y tocan la puerta de nuestro corazón, pero tenemos que vencer esos temores porque sabemos que Dios tiene un futuro maravilloso para cada uno de nosotros. Así es. Y yo creo que el temor toca de diferentes formas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Yo recuerdo, a modo de testimonio, antes de ir a la pausa, que cuando nosotros íbamos a tener a nuestra bebita, nosotros recibimos una noticia del médico que había una posibilidad de que nuestra bebé pudiese venir con espina bífida. Y yo recuerdo que esa noticia yo la recibí primeramente y yo recuerdo, wow, que muchos pensamientos llegaron a mi mente, porque imagínense qué angustiada yo estaba, madre primeriza, mi primera bebé, cómo recibir una noticia donde está en peligro y pudiese resultar en que mi bebé llegue enferma. Y yo recuerdo que la única manera en que yo pude comenzar a detener todos aquellos pensamientos de temor, de angustia, fue, yo recuerdo que estaba en mi computadora y yo comencé a escribir muchos versos y muchas promesas bíblicas y las pegué por todo alrededor del monitor de la computadora. Cada vez que venía un pensamiento difícil, yo comenzaba a declarar, por las llagas de Jesucristo yo he sido sanada, no tendré temor a las malas noticias, yo en mi casa serviremos al Señor. Y cada vez que llegaba un pensamiento, mire, y fueron uno detrás del otro, constante y continuo. Pero yo sabía que lo que estaba dentro de mí estaba saliendo para afuera. Entonces, yo creo que cuando Dios le llama a Gedeón esforzado y valiente, ¿qué nos hace valientes? Sino el mero hecho de que renunciemos al temor. De que digamos, yo no voy a creer esta noticia, yo sé en quién yo he creído, yo sé que esta palabra es real, que la promesa que Dios ha hecho a mi vida es real y yo puedo dar testimonio, que nos arraigamos a esa palabra. E incluso dentro de ese proceso salió una de las canciones más lindas que yo creo que yo he escrito y que fue parte del disco que Retoma tus sueños que grabamos. Pero yo creo que es importante que tú te hagas esa pregunta, cómo yo estoy pensando y cómo yo estoy contrarrestando este temor que está dentro de mí, que necesita salir para poder alcanzar lo que necesito hacer, lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Claro que sí. Y yo creo que este es un tema que continúa, ¿verdad? Que pica y se extiende y vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar para entonces poder discutir y darte herramientas de cómo tú poder vencer el temor, como lo hizo Gedeón, hombre esforzado y valiente. Así que no te vayas. En Enfoque Vertical queremos estar conectados contigo todo el tiempo y es por eso que puedes buscarnos en nuestra página web enfoquevertical.com o a través de Facebook. También puedes escribirnos a pastorjosuecolon@gmail.com. Envíanos tus sugerencias, tus comentarios, todas tus preguntas. No te quedes atrás y mantente conectado con nosotros. Bueno, estamos de regreso y ya estamos hablando acerca de liberándonos del temor. Estamos utilizando como base la historia de Gedeón, cómo Gedeón tuvo que liberarse de temores y cómo el pueblo de Israel estaba lleno de temores. Y la Biblia dice que el pueblo se metía en cuevas por causa del temor. Y es una de las cosas que hace el temor en nuestra vida. Cuando viene un temor nos paraliza y nos hace escondernos. ¿Qué muchas clases de temores hay, pastora, que nos limitan tantas cosas lindas que Dios tiene para nosotros y el potencial que Dios tiene para nuestra vida? Eso es. Y realmente, ¿verdad? Si
tan solo con mencionar algunos ejemplos de los que vivimos hoy en nuestra sociedad, de lo que pudiese estar provocando temor hacia nosotros. A lo mejor el temor a perder tu trabajo, a lo mejor el temor a quedarte solo, a lo mejor el temor a fracasar en tu matrimonio, o a lo mejor ese temor de no criar bien a tus hijos. Hay tantos y tantos temores, pero nosotros lo importante es que los identifiquemos, que los trabajemos. Si hay algo que hace el temor, una de las consecuencias más increíbles que hace el temor es que te paraliza. Es uno de los sentimientos más paralizantes. Es uno de los sentimientos más paralizantes que no te deja avanzar. Entonces, ¿verdad? Cuando a veces nosotros llevamos dentro de nosotros sueños, dentro de nosotros metas, dentro de nosotros deseos, cargas, cosas que han estado ahí y no por casualidad, sino porque la Biblia dice que desde antes que nosotros existiéramos en el vientre de nuestra madre, ya nos había pensado, y hay cosas que ya Dios ha añadido en nosotros, ¿verdad? Y a veces vemos o creemos que no podemos alcanzar lo que está en nuestro corazón. A veces pensamos que no, es que yo no lo voy a lograr, yo no voy a dar el grado. Nosotros tenemos varios jóvenes de nuestra iglesia y varias amistades que estudian medicina, y a veces pensar, pasaré, no pasaré, daré el grado, tendré lo que hace falta para alcanzar esa meta, para alcanzar ese grado, para alcanzar ese sueño que yo he estado aspirando en mi corazón por tanto tiempo, y a veces nos paralizamos y simplemente no hacemos nada, nos escondemos, como decíamos, ¿verdad? A lo mejor nuestros pensamientos encajonamos ese sueño, lo guardamos, lo tapamos y ahí queda, porque pensamos muchas veces que no lo vamos a alcanzar. Y a veces yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que se está encontrando en esta situación en este momento, a lo mejor cosas que saben que tienen que hacer, que tienen la capacidad, que tienen a lo mejor la limitación de los recursos. Dices que no tengo los recursos, o tengo miedo, o a lo mejor tengo los recursos pero no puedo ejecutar porque hay un miedo que me invade, como que me paraliza, me frena. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos que lo mismo sintió Gedeón, pero el respaldo tú lo tienes. Y número uno, lo tienes de parte de tu Padre Celestial, que te dice en este día, tú lo puedes hacer, yo estoy contigo, camino contigo, yo voy a ti, un esfuerzo de y pago doble, ¿verdad? Como decimos así en un buen dicho puertorriqueño. Pero la realidad es que nosotros como cristianos tenemos que saber identificar el temor y decir no me voy a paralizar por esto no me va a angustiar. Yo sé lo que yo he creído, yo sé en qué yo he pensado, yo sé cuáles son los pensamientos de Dios acerca de mí, y yo voy a caminar en pos de lo que Él ha declarado sobre mi vida. Claro que sí. Y una de las cosas bien importantes que tenemos que saber es que el temor, como mencionaste, aparte de que es paralizante y que nos paraliza, muchas de las ocasiones los productos del temor en nuestra vida son cosas que solamente están en nuestra imaginación, que no son ni siquiera verdaderas. Exacto. ¿Cuánta gente tiene temor al fin del mundo, a que ocurra algo? Cosas que ni siquiera han ocurrido son las que muchas veces nos paralizan a nosotros. Al futuro, cosas que no... Eso, a tomar una decisión, Dios mío, por temor a que pueda acontecer esto, así es. Yo meditaba en estos días, hace un tiempo atrás, yo estaba en la iglesia, estaba haciendo unas gestiones, estaba en nuestro templo, y yo recuerdo que en ese momento, semanas antes, habíamos tenido problemas, nos habían robado una pieza de aire acondicionado en la iglesia, y yo estaba en ese momento en el templo semanas después, y yo escucho un ruido. Y entonces yo en ese momento dejo todo lo que estaba haciendo y yo voy busqué una sombrilla que estaba ahí, me fui para afuera con una actitud de hombre, de valiente, para ir afuera y enfrentar al Hijo de Dios que estaba allí tocando nuevamente los aire acondicionados. Exactamente. Y cuando llego allí me doy cuenta de que no había nada. No había absolutamente nadie. Yo me sentí, wow, de verdad que me sentí tonto. Pues de primera instancia en ese momento llegó un hermano a la iglesia y me dice, pastor, ¿qué hace allá afuera? Yo disimulé, no se dio cuenta, pero realmente yo reflexionaba luego y yo pensaba el hecho de que mucha gente tiene temor a cosas que ni siquiera están ocurriendo y que son producto de nuestra imaginación. Y entonces el resultado de eso es que nos paralizamos, nos metemos en una cueva y no podemos vivir la vida libre que Cristo desea que vivamos creyendo en Él, manifestando sus promesas en nuestra vida. El temor nos paraliza, que mucha gente anda paralizada por causa del temor en su vida. Y como decía la pastora, es tiempo de levantarnos, creer. Hay una cita que me gusta mucho, que dijo este filósofo Benjamin Disraeli, y él dijo, nada en la vida es más sorprendente que la ansiedad innecesaria que experimentamos y que por lo general nosotros mismos hemos creado. Innecesariamente. Que hemos creado en nuestra vida. El temor
en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, es producto de nuestros pensamientos, de nuestras inseguridades, que mucha gente tiene temor a enfermarse, temor a perder a su familia, perder a sus hijos, a vivir una vida de escasez, y eso los paraliza. Perder su trabajo. Los paraliza, no los deja ser felices. Yo creo que es tiempo de liberarnos de todo temor, que nos liberemos de todo temor. Exacto, y eso no va a pasar por casualidad, eso no va a pasar porque eso va a pasar por una decisión, una determinación que nosotros tengamos para que eso pueda ocurrir. Entonces, hay 3 consecuencias que nosotros podemos identificar bien latentes que vienen a consecuencia del temor. La número 1 es que nos limitamos, ¿verdad? Que traemos una limitación. La Biblia dice si vamos a la historia de Números, cuando estaban los 12 espías, hubo 10 espías que trajeron malos reportes y 2 espías que trajeron buenos reportes. Pero ¿por qué esos 10 espías llegaron con malos reportes? Temor. Porque tenían temor, porque vieron gigantes, porque lo veían imposible. Entonces no podía más lo que ellos podían ver con sus sentidos, ¿verdad? Con sus ojos, y lo que ellos podían experimentar en temor, que la promesa que Dios le había hecho de conquista. Entonces ahí es donde nosotros te queremos llevar, que tú puedas en esta ocasión ponerte y pensar en esto. O sea, hubo 2 que vieron las cosas distintas, pero la veían distintas porque estaban creyendo algo diferente a lo que los otros 10 espías estaban creyendo o que estaban asumiendo por lo que habían visto. Entonces, yo creo que a veces nos limitamos y limitamos el poder de Dios en nosotros porque simplemente pensamos que no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer. Hay otra cosa que es bien importante, y es que el temor opera, ¿verdad? Esa fe opera como en reversa. Y el Job lo dijo muy claro. Él dijo, me aconteció lo que yo me temía, me pasó lo que yo estaba teniendo, lo mismo que yo estaba en temor creyendo que me podía acontecer, me aconteció. Entonces yo creo que ahí es que tú ves el poder de la fe, ahí es que tú ves cuando tú realmente crees y le das poder a algo negativo, cómo se puede concretar y cómo eso puede suceder. O sea, y esto no es cuestión, es que la fe funciona, mi gente, la fe es real. Entonces si tú piensas o tú crees cosas negativas, van a llegar cosas negativas a tu vida porque lo que tú me llama la atención, según lo que tú mencionas, hay una historia de un hombre que él era un pintor famoso. Una de las cosas que él tenía era miedo que sus hijos fallecieran. Wow. Y él estaba en una ciudad y compró una casa lejos de todo el mundo, en el campo, le metió cuanta seguridad había, todo porque tenía temor a que sus hijos fallecieran. Lamentablemente la historia cuenta de que este hombre, sacando el carro en reversa, mató a uno de sus pequeños. Y con esto yo no quiero decir, esa fue la razón, pero muchas ocasiones el temor, somos presa de las cosas que hemos temido en nuestra vida. Por eso que Job dijo, me aconteció lo que estaba temiendo. ¿Y cuántas cosas le sucedió a la vida de Job? Por eso es importante que nos liberemos de esos temores en nuestra vida, porque muchas veces son producto de nuestra imaginación y eventualmente recibimos en nuestra vida aquellas cosas que estamos temiendo. Hay un tercer punto que es importante y es algo, yo creo que es uno de los número 1 problemas en Puerto Rico, ¿verdad? Y en nuestra sociedad, y es que el temor trae afán, trae ansiedad, crea falta de paz. Y yo creo que ¿quién le gusta vivir fuera de paz o sin paz? Yo creo que nadie. Yo creo que Dios nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo creo que está disponible para todo aquel que la desee y todo aquel que la quiera recibir. Si tú has pasado por este sentimiento de temor, es importante que tú identifiques qué está provocándome este temor, y cuando lo identifiques y veas lo que te estás temiendo o por qué lo estás temiendo, entonces yo creo que es hora de que tú vayas a buscar en tu manual de instrucciones, en la palabra, cómo yo voy a vencer esto, que yo puedo encontrar la palabra que me aplique. Y si cualquiera de estos ejemplos bíblicos pasó con ellos, Dios no va a hacer acepción de personas. Como venciste la situación de nuestra nena, fue con la palabra del Señor. Claro que sí. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice 365 ocasiones, no temas. Sí, la palabra no temas. Una para cada día del año. Una para cada día del año tengo la palabra del Señor que nos dice no temas. Yo recuerdo, pastora, una experiencia de niño, cuando yo estaba en un momento dado, tenía mucho temor. Yo estaba en casa y recuerdo he escuchado la voz de Dios en 3 ocasiones que yo he escuchado la voz de Dios, sé que es Dios hablándome al corazón, y de forma audible. Yo recuerdo que en ese momento de temor el Señor me dijo, busca Éxodo 14:14. Y yo recuerdo que al mundo de niño busqué la palabra del Señor, Éxodo 14:14, dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué poderosa fue para mí esa palabra en ese momento y me ayudó a vencer el temor. Yo estaba tranquilo,
porque sabía que el Señor estaba peleando la batalla por mí. Y de esa forma usted y yo tenemos que saber que Dios está peleando nuestras batallas. Tenemos que liberarnos todo temor. Bueno, el tiempo está avanzando, pastora, y queremos no antes irnos sin dar dos claves bien importantes, herramientas que estoy seguro que van a ayudarte a vencer los temores que estás enfrentando en tu vida. Sí, la primera herramienta es que es una cuestión de tener intimidad, de conocer la palabra. Yo creo que ahorita él decía que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos esa plena confianza de poder libremente ir a donde Dios en intimidad y decirle, Señor, tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que me está aconteciendo, tú sabes cómo yo me siento, ayúdame. Y ahí el comenzar a escudriñar, comenzar a estudiar, hay muchísimos buenos libros de muchísimos temas, así que yo creo que hay que identificar qué está ocurriendo en tu vida y juntamente con esa conexión con el Padre, yo creo que de la misma forma que cuando nuestra niña pequeña tiene miedo, y corre a nuestros brazos y siente paz y siente que está con papá o está con mamá, ¿sabes? Estoy segura porque si yo estoy con ellos, yo estoy en los brazos de ellos, yo estoy bien. Y yo sé que de esa misma forma que esos niñitos sienten esa paz, pues estar en los brazos de su padre, de la misma manera nosotros tenemos que correr al Padre y saber que Él está ahí presto con los brazos abiertos para recibirnos, pero no tan solo ahí, sino buscar, escudriñar, leer, buscar un buen consejo, acercarte a una iglesia. Es cuestión de comenzar una relación tú a tú con Dios. Sí. Mi búsqueda continua con Dios y su palabra me va a ayudar a vencer todo temor. Es lo que decía el salmista David. El Salmo 34, el verso 5, él dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y miren la consecuencia. El Señor lo libró de todos sus temores. Buscar continuamente la presencia de Dios en mi vida y su palabra, y estoy seguro que va a disipar tu vida de todo temor. Lo segundo, pastor. Lo segundo, ya para cerrar, miren, es que nosotros tenemos que reflexionar cada día en el amor de Dios. El amor de Dios para con mi vida. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que yo creo que si tú conoces el amor y si tú entiendes el amor de Dios para con tu vida, el perfecto amor va a echar fuera todo temor, porque si tú sabes con quién tú andas y con quién tú caminas, no hay nada que temer. Te lo puedo asegurar que aún en el momento más gris o el momento más oscuro de tu vida, si tú andas con el perfecto amor, ese perfecto amor te va a ayudar a echar fuera cualquier temor. Y eso es bien sencillo. Nosotros tenemos una bebé de 4 años. Y ella a veces está en un lugar, está solita, y usted ve que se pone temorosa, nos empieza a llamar. Pero cuando está con papi y con mami, ella sabe de que todo va a estar bien. Y es la seguridad interna que usted y yo debemos tener, de que si Dios nos ama, todo va a estar bien, porque Él nos ama. Por eso es que la Biblia dice que el perfecto amor de Dios, el conocimiento de ese perfecto amor, echa fuera el temor, porque sabemos que por encima de las situaciones que puedan venir a nuestra vida, Él nos ama. Y si Él nos ama, Él está con nosotros, va a estar cuidándonos, va a estar protegiéndonos de todo mal. Dos claves bien importantes en esta hora y con esto cerramos. Número 1, la búsqueda continua de Dios y de su palabra me va a liberar de todo temor. Haz la diferencia, como decía la pastora ahorita, congrégate, va a la iglesia, escucha la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor. Por eso es que es importante que en momentos donde el temor venga, como ya hablaba acerca ahorita de cómo pudo combatir el pensamiento de nuestra bebé con la palabra del Señor, cuando venga el temor, combátelo con la palabra del Señor. Número 2, bien importante, es importante que en momentos de temor en tu vida tú reflexiones acerca del amor de Dios, que reflexiones acerca de cuánto Dios nos ama, libres de temor. Es hora en este momento de que te liberes de todo temor. Gedeón pudo conquistar la nación y pudo ver la mano de Dios en su vida porque se liberó de todo temor. Se vio como Dios lo estaba viendo. Él estaba asustado, pero Dios lo veía como un varón y como un esforzado, como un hombre valiente. Cierro diciéndote en esta hora, hay 2 citas bien importantes que me marcan mucho. El gran evangelista Billy Sunday dijo una vez, el temor tocó la puerta, la fe contestó y no había nadie allí. Hay una escritora famosa que impacta mucho mi corazón, una mujer que fue presa en los campos de concentración nazi. Ella dijo, nunca tenga temor de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Es tiempo que nos liberemos de todo temor, porque nuestro futuro está en las manos del Señor y Dios desea revelarte a tu vida como nunca antes. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparados para aquellos
que le aman, que le buscan diligentemente. Por eso es importante que te liberes de todo temor. Seas bendecido. Será hasta la próxima, el próximo programa de Enfoque Vertical. En la cruz